Hola, amados hermanos, sean muy bienvenidos al canal Palabra Eterna. Gracias por disponerse a compartir este momento de comunión, abriendo el corazón a la palabra que trasciende todo entendimiento. Martín Lutero y la separación del catolicismo, las razones que iniciaron el protestantismo. A lo largo de esta extensa reflexión, nos adentraremos en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la Iglesia, la reforma que impulsó Martín Lutero y la profunda transformación que marcaría el rumbo de millones de almas, generando un antes y un después en la vivencia de la fe cristiana. Hoy recorreremos juntas y juntos los caminos de la historia, conectándolos con la palabra, para contemplar cómo el anhelo de verdad, de justicia espiritual y de comunión con Dios puede encender en el corazón humano un fuego capaz de traer grandes cambios. Abramos nuestra mente y nuestro espíritu a la guía divina que sopla donde quiere, como nos recuerda la Escritura en Juan 3:8. El relato que nos convoca es tan significativo que aún hoy, siglos después, sigue llamándonos a meditar en la humildad, la valentía y la sed de verdad que puede inspirar a un creyente a colocarse en manos de nuestro Padre Celestial y emprender con denuedo lo que parece imposible. Martín Lutero se alzó en un momento crucial de la historia europea, cuando la Iglesia Católica ejercía una influencia inmensa en la vida de los fieles, no solo en el plano espiritual, sino también en lo cultural, político y económico. Tal era la complejidad de la situación, que las prácticas religiosas y la compraventa de indulgencias se mezclaban con la devoción genuina de las multitudes, generando tensiones internas y externas. Para entender el trasfondo, debemos remontarnos al Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XVI. Era un tiempo en que la Iglesia poseía un rol hegemónico, su voz marcaba el rumbo de la vida cotidiana. Las indulgencias, perdones concedidos por la Iglesia para reducir la pena por los pecados, se habían vuelto, con el paso del tiempo, objeto de transacciones económicas, una desviación de la intención original, que era ayudar a los fieles a buscar el arrepentimiento sincero y una vida transformada por la gracia divina. Con frecuencia, estos abusos provocaban la indignación de muchos, alimentando un clamor en el corazón de quienes anhelaban una experiencia de fe más pura y libre de intereses materiales. Martín Lutero, monje agustino y teólogo de profunda formación, nació en Eisleben, Alemania, en 1483. Desde su juventud, mostró un corazón ansioso de encontrar la paz con Dios. Pasó años buscando en la devoción, en la confesión reiterada y en las disciplinas monásticas un camino que le garantizara la redención de su alma y la seguridad de estar plenamente reconciliado con el Padre. Las horas que consagraba al estudio de las Escrituras fueron forjando en él un espíritu crítico hacia prácticas que, en su parecer, se alejaban de la sencillez y la pureza del Evangelio. Sus convicciones cobraron fuerza en la Universidad de Wittenberg, donde impartía cátedra de teología. Fue allí que la palabra iluminó su mente de una manera poderosa, al leer Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero encontró la clave de la salvación. Comprendió que no eran las obras, ni los méritos humanos, ni las instituciones terrenales lo que garantizaba el perdón, sino la fe en Jesucristo, la fe en la gracia gratuita de Dios. Fue como si las cadenas de la culpa se rompieran ante sus ojos, y su alma se inundó de libertad espiritual, avivando un anhelo ardiente por compartir esa verdad con el mundo. Las famosas 95 tesis, según la tradición, fueron clavadas por Martín Lutero en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Este acto, que hoy en día consideramos simbólico, representaba en ese entonces una invitación al debate teológico. En esos escritos, Lutero denunciaba la práctica de vender indulgencias como medio para la remisión de los pecados o la reducción del tiempo en el purgatorio.
En su convicción, ninguna cantidad de dinero podía sustituir la verdadera contrición del corazón. Solo la fe sincera en Cristo otorgaba la libertad del pecado. Este paso, aparentemente sencillo, fue en realidad un bramido que resonó en toda Europa. Una chispa que encendió un fuego a lo largo y ancho del continente, esparciendo el debate teológico y abriendo las puertas a una renovación profunda. Ante la prensa de la época, las tesis se difundieron con sorprendente velocidad, y muy pronto, la voz de Lutero se convirtió en tema de controversia. La Iglesia Católica reaccionó convocándolo a diversos debates y audiencias en un intento de sofocar lo que consideraban una herejía. Pero Lutero no se acobardó, su determinación era firme, pues hallaba su fundamento en la palabra de Dios y se sujetaba a la fuerza del Espíritu Santo, que, de acuerdo con 2 Timoteo 1:7, nos da poder, amor y dominio propio. Fue así que, en 1521, se llevó a cabo la Dieta de Worms, una asamblea convocada por el emperador Carlos V, a la que Lutero fue citado a presentarse. Se le pidió que se retractara de sus escritos y enseñanzas, pero su respuesta, de acuerdo con los relatos históricos, estuvo anclada a su fe inquebrantable: no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. Estas palabras resumían no solo un acto de rebeldía, sino la convicción de un hombre que había encontrado en la Escritura la verdad absoluta, a la que no podía renunciar. La Reforma protestante se consolidó cuando Lutero se convirtió en el impulsor de una iglesia basada en 4 pilares principales: sola Escritura, la Biblia como única fuente de autoridad, sola fide, la fe como el único medio de justificación, sola gratia, la gracia como la causa de nuestra salvación, y solus Christus, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Estos principios se convirtieron en el corazón del protestantismo emergente. La trascendencia de este nuevo movimiento no solo se sintió en la teología y en el culto, sino también en la vida política, social, cultural y educativa de toda Europa. Para comprender en profundidad las razones que llevaron a Lutero a separarse de la Iglesia Católica, debemos detenernos en ese anhelo esencial de volver a la palabra, de no desvirtuar la fe con intereses económicos, políticos o de prestigio humano. La esencia del Evangelio proclamado en Efesios 2:89, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, resonaba en su corazón como una verdad liberadora, llamándolo a rechazar cualquier sistema religioso que impusiera cargas superiores o distintas a las enseñadas en la Escritura. A medida que las enseñanzas de Lutero se esparcían, muchos fueron encontrando un nuevo sentido a su propia fe. La idea de una relación directa y personal con Dios, sin intermediarios institucionales, cobraba vida en el corazón de miles. El sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, la convicción de que cada cristiano podía acercarse al Padre a través de Jesucristo, iluminaba las almas que habían estado en penumbra y las guiaba a una comunión más íntima con su Creador. Reflexionemos ahora, amados hermanos, acerca de lo que este ejemplo nos enseña. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual nos hemos sentido atados a costumbres, a ritos, a formalismos que nos apartan de lo esencial del Evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las apariencias, creyendo que la salvación depende de nuestra propia fuerza, de la aprobación de los hombres, o del cumplimiento de normas sin vida? El testimonio de Lutero nos lleva a recordar lo que dijo el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que el Evangelio nos ofrece no es licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad, sostenidos por la gracia de Dios. Un corazón rendido a la palabra, que no sea atrapado por el legalismo ni por el relativismo, encuentra en Cristo esa fuente inagotable de paz y de gozo. Lutero se vio impulsado a alzar la voz porque su conciencia,
iluminada por la Sagrada Escritura, no podía permitir que se oscureciera el rostro de un Dios que se reveló con amor en la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. El surgimiento del protestantismo no estuvo exento de conflictos y divisiones. Las tensiones entre católicos y protestantes se intensificaron, derivando en guerras religiosas, y muchas naciones se vieron envueltas en el torbellino de la Reforma. Pero, a la vez, se generaron tradiciones y corrientes espirituales que, con el tiempo, multiplicaron la riqueza de la cristiandad. Por una parte, la Iglesia Católica emprendió su propia reforma interna y, en el Concilio de Trento, buscó dar respuestas a muchas de las cuestiones planteadas por Lutero. Por la otra, se levantaron líderes como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, quienes, cada cual con sus énfasis, impulsaron la lectura y la interpretación de la Biblia en la lengua del pueblo, fortaleciendo la idea de un cristianismo que todos pudieran comprender y abrazar con libertad de conciencia. Así, la historia de Lutero y la Reforma Protestante nos llama a la meditación, a adentrarnos en la Escritura con un corazón sediento de verdad, dispuestos a permitir que esa palabra viva sea la que moldee cada uno de nuestros pensamientos y acciones. No estamos llamados al conformismo, sino a la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Tal como nos habla Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, dejémonos interpelar por la vida de Martín Lutero y la llama que encendió. Él no fue perfecto, pues ningún ser humano lo es, pero supo abrazar la gracia divina y dejarnos un legado de valentía y fe. Que su ejemplo nos recuerde que Dios, a lo largo de la historia, ha utilizado a hombres y mujeres frágiles, comunes, para realizar obras extraordinarias. Y que esa misma gracia opera en nosotros hoy, llamándonos a caminar en la luz, a cultivar un corazón humilde, que sea sensible a los susurros del Espíritu Santo. Contemplemos también la importancia de la comunión fraterna. Lutero, en su afán de reformar, buscaba rescatar la esencia del mensaje de salvación. Sin embargo, la división de la cristiandad no fue el ideal. Nuestro Señor Jesús rogó al Padre en Juan 17:21 para que todos fuésemos uno. Este anhelo de unidad nos empuja a tender puentes, a buscar caminos de reconciliación y entendimiento, a compartir los tesoros de la gracia con quienes quizá piensen diferente, pero comparten nuestra fe en Cristo, el Salvador. En el transcurso de estas horas, hemos transitado por la infancia de Lutero, su vida monástica, la revelación transformadora al encontrar el sentido profundo de la justificación por la fe, la chispa de las 95 tesis, la confrontación en la dieta de Worms, la consolidación de la Reforma y la expansión del protestantismo. Todos estos hitos históricos nos permiten vislumbrar no solo el rostro humano de Lutero, sino también el rostro de un Dios que actúa en medio de la historia, conduciendo su plan de salvación. Más allá de los errores de la humanidad, el Señor es especialista en sacar luz de las tinieblas, belleza del caos y esperanza de los momentos más críticos. Ahora, mientras continuamos en esta atmósfera de devoción, reflexionemos, ¿qué podemos aprender para nuestra propia vida espiritual? ¿Qué aspectos de nuestro caminar con Dios necesitan ser reformados, transformados o devueltos a la sencillez del Evangelio? ¿Estamos depositando nuestra confianza en las obras humanas o en la gracia infinita del Padre? ¿Nos conformamos con los dictámenes de la cultura? ¿O nos atrevemos a mirar al cielo y a la Escritura en busca del sentido último? Abramos nuestras Biblias, con nuestros corazones rendidos, como nos invita Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. La obra de la Reforma no se limita a un hecho histórico consumado hace 5 siglos.
Continúa su resonar siempre que un creyente experimenta la necesidad de una renovación profunda, siempre que una comunidad cristiana vuelve al estudio y la práctica genuina del mensaje de Cristo, siempre que la palabra toma vida y transforma a la familia, a la ciudad, a la nación. Imaginemos a Lutero, en su celda monástica, en oración ferviente, buscando respuesta a sus temores. Sus compañeros de claustro lo veían luchar con la culpa, la ansiedad por la salvación, la duda sobre si era lo suficientemente bueno a los ojos de Dios. Hasta que la verdad del Evangelio lo tomó por completo, regalándole un descanso que jamás encontró en ningún rito exterior. Es precisamente esa entrega incondicional al amor de Dios lo que podemos experimentar cuando nuestro corazón responde al llamado de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. El relato de Lutero, con todo su contexto histórico y doctrinal, sigue siendo fuente de inspiración para la Iglesia de hoy. Su valentía nos invita a no vender ni negociar la esencia de la fe. Su sometimiento a la autoridad de la Escritura nos exhorta a buscar día tras día la voluntad del Padre en su palabra, en lugar de conformarnos con tradiciones humanas. Su pasión por predicar a Cristo nos llama a dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia, como dice un Pedro 3:15. En ese sentido, roguemos al Espíritu de Dios que, con el suave susurro de su presencia, renueve en nuestras almas el fervor y el respeto por los fundamentos de nuestra fe. Cada vez que miremos un crucifijo, recordemos que la gracia se manifestó en la cruz, no en los méritos humanos. Cada vez que abramos la Biblia, sintamos la cercanía de aquel que es la palabra encarnada. Cada vez que sintamos la tentación de volver a nuestros viejos esquemas, nos tomemos de la mano de nuestro Salvador y permitamos que sea Él quien lidere nuestro camino. Además, en esta extensa meditación, no podemos dejar de mencionar la influencia que tuvo la Reforma en la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Lutero, con su versión de la Biblia al alemán, acercó la palabra al pueblo, y fomentó una sed de conocer las Escrituras. Contribuyó al desarrollo de la educación, porque para leer la Biblia se necesitaba saber leer. Y así, el mensaje del Evangelio se expandió, más allá de las barreras que el latín y otras tradiciones eclesiásticas imponían. De un mismo modo, hoy tenemos la bendición de encontrar la Biblia en múltiples versiones e idiomas. Que no desperdiciemos ese privilegio. Que abramos la Escritura con el deseo de un corazón que anhela maná fresco cada día, como el profeta Jeremías nos enseña en Lamentaciones 3, 22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, mientras las horas se extienden y nuestra reflexión sigue floreciendo, pidamos que el testimonio de Lutero sea un espejo en el que podamos ver reflejado nuestro propio compromiso con la verdad de Dios. Que, así como el monje Agustino se atrevió a clamar contra la injusticia y la corrupción, nosotros también tengamos la determinación de alzar la voz cuando veamos que la palabra es manipulada o que los valores cristianos son tergiversados. Siempre con amor, siempre con mansedumbre, pero también con firmeza y lealtad al Evangelio. Conectando todo este largo recorrido histórico y espiritual, comprendemos que la Reforma no fue simplemente una rebelión contra la autoridad establecida, sino una búsqueda genuina de autenticidad. Una inmersión más profunda en el corazón del Evangelio. Una llamada a caminar en la luz, a vivir la fe en la inmediatez de una relación con Dios, confiando en la justicia que proviene de Él. Como proclamó el profeta Habacuc y también Pablo en sus epístolas, el justo por la fe vivirá. Ahora, queridos hermanos, mientras avanzamos hacia la culminación de esta extensa meditación, quiero invitarles a unir nuestros corazones en una oración.
Cierra tus ojos y deseas, y dispón tu espíritu ante la presencia santa del Señor. Padre amado, nos presentamos ante ti con gratitud y reverencia. Te damos gracias por la vida y la obra de tus siervos a lo largo de la historia, quienes, a pesar de sus imperfecciones, brillaron con la luz de la fe y la gracia que tú depositaste en ellos. En especial, te agradecemos por Martín Lutero y por todo lo que la Reforma Protestante significó para la Iglesia, recordándonos la importancia de volver siempre a la palabra y al mensaje puro del Evangelio. Te rogamos que infundas en nuestro ser una sed profunda de conocerte más, de honrarte con nuestras vidas y de proclamar tu verdad con valentía y humildad. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras omisiones y la dureza de nuestros corazones cuando nos alejamos de tu voluntad. Transforma nuestras mentes y ayúdanos a caminar en santidad, sostenidos por tu gracia. Permite que la llama de tu Espíritu arda en nuestro interior, para hacer luz en medio de la oscuridad y mensajeros de paz. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Bendiciones infinitas, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Nos vemos en el próximo video aquí, en su canal Palabra Eterna, donde continuaremos explorando juntos la riqueza y la fuerza transformadora de nuestra fe. Hasta muy pronto.